Hola, soy Alfredo Mora Manzano Soy Iván Mora Manzano. y esto es El Retorno de los BlackBerry, programa 6. El programa de hoy se llama La cultura guayaca. ¿Se va, se vuelve loca o se adapta? Algo de lo que queríamos hablar es que tú tenías algo que decir respecto al programa anterior de la inteligencia artificial. Tengo un fe de erratas. Sí. Es que tengo una pequeña aclaración, que es que estuve leyendo un poco más y me había confundido. Yo decía que dije erróneamente que el machine learning y el neural network eran dos cosas opuestas, y resulta que el neural network es un tipo de machine learning. Entonces, tal vez a nadie le importa esta aclaración que estoy haciendo, pero para la gente que se va a empapar cada vez más sobre inteligencia artificial, son parte de una misma rama. Para los fatalistas que creen que puede ser el fin del mundo o para la gente que quiere escribir mejor. Bueno, pero para fatalismo, dentro de la inteligencia artificial, en las últimas semanas ha habido como opiniones muy disímiles de gente que podría estar muy enterada, ¿no? Que Yuval Noah Harari dijo que es un panorama desastroso, en que de la misma manera en que la revolución industrial creó la clase obrera, la inteligencia artificial va a crear la clase inútil. Eso quiere decir que va a haber millones y millones de personas en el desempleo. Y lo que igual tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque en Guayaquil sé que hay inútil. Creo que después del programa de hoy nos van a cancelar. Bueno, pero ese tema viene después. Sí, pero y por un lado está lo que dijo, bueno, Noah Harari, que es obviamente un intelectual muy conocido, y por otro lado, Noam Chomsky, que dijo, no es tan peligroso, no se preocupen. Yo estoy más del lado de lo que dijimos el programa pasado de Stephen King. No, Stephen Hawking. Estoy del lado de lo que ha pronosticado. Stephen King podría ser bastante apocalíptico. Stephen Hawking, de que faltan todavía 100 años. Entonces, de que lo que viene es una revolución a lo mejor económica, y eso no sé cómo lo vamos a afrontar, pero de que nos dominen los robots todavía no. Eso no creo que lo veamos en nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar qué rol jugarías en el apocalipsis? ¿Qué rol jugaría? No, ¿qué rol jugarías tú? Bueno, yo estoy seguro que no sería un protagonista. De la misma manera en que cuando la gente le preguntan, ¿qué serías en vida pasada? Y todo el mundo es protagonista, ¿no? Es que yo hubiera sido Napoleón, yo hubiera sido Cleopatra. No, pues hubiera sido un man cavando un hueco en un campo, no sé, no tengo idea. Pero de la misma manera creo que sería la primera persona en morir. Uno de los que... La primera persona en morir. Sí. La primera persona en morir. De los primeros, no necesariamente la número uno, porque no eres protagonista. Exacto, claro. Pero sería el primero. Un extra que muere al fondo del... Un extra que grita y que el extraterrestre lo pisa con su... Yo creo que tengo el tipo de personalidad en que sería esa persona que lo muerden los zombies y no le cuenta a nadie, y de repente está como sudando dentro del refugio y le dicen, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? Sudando un poco, hace calor. Pero estamos en una cueva del Cotopaxi. Sí, un poco de calor. Claro, ninguna de las habilidades que tengo sirve para el apocalipsis. Empieza el apocalipsis y es como alguien que escucha un poco de piano. Yo me caigo a cada rato. ¿Te imaginas cómo puede ser una persona que se cae a cada rato en el apocalipsis? Ese es mi superpoder. ¿Alguna vez has preparado tu kit por si acaso hay un terremoto? Tenía una época el kit después del terremoto de Manabí. Sí. Y ahorita para el colegio de Violeta nos pidieron tener para ella el kit del Cotopaxi. Sí, mi kit de terremoto era un bolso de gimnasio que tenía unas galletas Amor y una linterna de Hello Kitty, y ya me comí las galletas. Así que no estoy preparado para nada. Muy bien. Claro, entre los comentarios que hemos recibido esta semana, hay uno muy bueno que me dijeron que a ratos se asombran de la cantidad de cosas que sabemos, y de eso pasa inmediatamente a la vergüenza ajena, y que pasa entre el asombro y la vergüenza ajena. Entonces esperamos que sea así de contradictoria esta experiencia también. Y es un gran título para otro capítulo, entre la ilustración y la vergüenza ajena. Muy bien. En esta introducción queríamos tal vez conversar sobre qué podrían ser los programas que vienen. Dijimos que nos falta por lo menos uno sobre inteligencia artificial. Porque es un tema súper extenso. Ciertamente podría haber uno más sobre series.
Pero ¿cuáles otros temas? Queríamos hacer uno sobre cómo se ha perdido el hábito de lectura, porque básicamente nos pasamos todo el día viendo stories de Instagram. A mí otro tema que me parece interesante es analizar cómo nos llegaban los contenidos de lo que vemos. O sea, cuál es la historia de cómo nos llegaban los libros o de qué música escuchábamos, porque ahora hay tanto acceso a contenido que me parece interesante pensar cómo lo poco que veíamos formó las personas que somos ahora y cómo forman las sociedades, ¿no? Sí. Entonces, otros temas de posibles programas serían un programa sobre los placeres culposos que tenemos cada uno con la cultura. Un programa que va a provocar más vergüenza ajena. Bueno, o como dicen en Guayaquil, liporia. Una de mis palabras favoritas. Ahora que es el programa sobre cultura guayaca, guingiringongo. Claro, las dos palabras más guayacas, guingiringongo y liporia. Otra cosa que les quería contar es que aquí en mi barrio, es un dato totalmente random, pero igual me llamó tanto la atención que me pareció que tenía que compartir en el podcast, que es que hay un tipo que camina, pero mientras camina lee, literalmente. O sea, tiene el libro frente a su cara y camina. Y no sé cómo hace para no caerse en un hueco en esta ciudad llena de baches. Y no sé cuál es su dato supongo que cree que se está haciendo el bacán, pero es como un gordito calvo que seguramente no se está haciendo el bacán. A lo mejor no puede evitarlo, pero me pareció una persona increíble este man que camina leyendo. Y lee cosas interesantes. Yo no podría hacerlo nunca porque, como ya dijimos hace 2 minutos, me caigo a cada rato. Sin el libro te vas a caer, claro. Claro. Pero él probablemente sería la primera persona que muere en el apocalipsis. Tal vez merezca morir en el apocalipsis. Claro, y bueno, me hizo acuerdo de esa anécdota que es increíble de Bolaño, que cuenta en ese programa de televisión que le hacen esta entrevista famosa, larguísima, cuando habla de su amigo Mario Santiago, que él se enojaba porque Mario Santiago le devolvía los libros mojados, y para él era todo un misterio de por qué le presta un libro y me devuelve el libro mojado, y que se ponía súper bravo hasta que descubrió la razón por la que los libros le devolvían mojados, y en ese momento ya no pudo más que celebrarlo y querer abrazarlo, que era alguna vez quedándose en la casa de Mario Santiago se dio cuenta que él se bañaba y que sacaba, tenía el libro afuera y mientras se bañaba mientras se duchaba seguía leyendo. Entonces que ese realmente fue un apasionado absurdo de la lectura, ¿no? Claro. A mí me hacía acuerdo de dicho muy guayaco que se le decía a los intelectuales de sobaco. Entonces que era la gente que caminaba por Guayaquil con el libro bajo el brazo para decir que leían. Entonces ese era el intelectual de sobaco. El libro sudadito. El libro sudadito. Y como es Guayaquil y este es el tema de la cultura guayaca, creo que podemos pasar a nuestro tema principal, citando a una de las grandes pensadoras guayaquileñas de la actualidad. Qué compleja la mente humana. ¿Quién dijo eso? Marian Sabaté. El tema de este 6º programa es: ¿la cultura guayaca se va, se vuelve loca o se adapta? Tal vez podríamos decir de dónde sale esa frase. Bueno, esa frase sale originalmente de conversaciones adolescentes o postadolescentes que yo tenía con mi compadre Francisco Férez Cordera. Ya siendo guayacos en Quito, o sea, los dos viviendo en Quito, hablábamos de qué significa ser guayacos. Una conversación bien de juventud, con una biela, digamos, nada muy profundo, pero empezamos a como la gente pensante, que es la frase que luego está en la primera película que hicimos. Claro, ¿cuáles son las posibilidades de la gente pensante o que está involucrada en cultura o en expresiones artísticas en Guayaquil? Y las posibilidades que se nos hacían más comunes, más fáciles, eran que si eres esa persona, te tienes que ir. Es casi como que te tienes que ir. Y si no te vas, probablemente te vuelvas loco. Y si no te volviste loco es que ya te adaptaste, porque Guayaquil sí creo que tiene una especie de sistemas que podríamos hablar de históricamente cómo llegó hasta estar donde está, ¿no? Sí, o sea, es una ciudad de muchísimas historias dispares y de ambivalencias, ¿no? Una ciudad que solía ser una ciudad, pues, la ciudad liberal por excelencia, y ahora es la ciudad conservadora. Era la ciudad roja también, de alguna manera. El Partido Comunista tenía mucha fuerza en una época ahí, ¿no?
Sí, y estaba muy metido en la literatura. Y era una ciudad que ha dado pues una increíble cantidad de escritores y de pintores. Claro, nos vamos a meter con el tema del regionalismo. Obviamente en este programa estamos en contra del regionalismo, pero el regionalismo ¿de dónde viene? Normalmente es como una construcción de las élites agroindustriales, dirían, para separar al pueblo, ¿no? O sea, el regionalismo provoca a su vez una batalla entre los poderes de cada sector, que serían el poder burocrático en Quito y el poder del lo que era la agroindustria en Guayaquil, ¿no? Sí, y de cómo, digamos, se ha convencido al guayaquileño eh, de que desde el centralismo te querían quitar todo. Quito del verbo quitar era una frase con la que crecimos, una de las frases regionalistas. Sí, Sería difícil, yo creo que los dos pierden en la competencia de qué lugar es más regionalista. Los dos pierden. O sea, sí. habiendo vivido en los dos lugares, es como muy fuerte el regionalismo de parte y parte, es una brutalidad. Sí, yo creo que también el asunto que nos llevó a pensar en este tema es que nosotros, al venir de una familia mixta de la sierra y la costa, eh, Guayaquil siempre nos ha parecido un lugar como muy de solo pocas opciones. Entonces crecías, cuando nosotros crecíamos eras de las 6 o de la 10, eras de Barcelona o de Melec, cualquier cosa que estaba por fuera de eso ya era raro. Las dualidades extremas, que es una tierra de contradicciones, ¿no? Que por un lado tienes esta noción de que es el último rincón del Caribe, que era una frase que decía. No, justamente estaba leyendo algo sobre eso, es importante. La frase real es el Caribe empieza en Guayaquil. Entonces yo siempre creí que era una frase porque la dijo Sergio Ramírez, el famoso poeta nicaragüense que ahora desde este año es ecuatoriano, por si no lo sabían. Se le dio la nacionalidad ecuatoriana cuando el gobierno nicaragüense le quitó su propia nacionalidad, lo cual es una barbaridad. Pero Sergio Ramírez, a pesar de que lo dijo, no lo dijo por primera vez. Fue Alexander von Humboldt el que dijo, el Caribe empieza en Guayaquil. Humboldt. Sí, sí, Sí. sí, sí, lo Pero averigué. el famoso era que decía, ¿cómo se llama el jefe? Daniel Santos. Él también decía mucho la frase. Sí, Él decía el último rincón del Caribe. bueno, pues, Es que él venía de arriba. claro, venía de Puerto Rico. Claro. Venía de Puerto Rico. Bueno, sí, entonces por un lado puede ser eso Guayaquil, por otro lado también es la tierra en donde yo he conocido los mayores fanáticos de Radiohead y Spinetta que existen en el mundo, tal vez como por una sequía, como por anhelar justamente la antípoda cultural a tu tierra. Sí. Me incluyo a veces en esa fanaticada, ¿no? Es como que tienes un sueño de la no pertenencia. A veces el lugar que es una sequía cultural. Cultural siempre hablamos desde el punto de vista de las expresiones culturales, no desde la antropología. Esta aclaración es Sí, 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 importante es porque importante. obviamente todo es cultura y qué sé yo, pero cuando todo es cultura para mí también como que pierde un poco de peso. No quiero quitarle peso a la antropología, aunque un poco. No somos antropólogos ni nada. ¿Han escuchado ese podcast de los dos guayacos que hablan mal de la antropología? Pero bueno, a lo que voy es que estoy usando la palabra cultura como reduccionismo de expresiones culturales principalmente. Sí, pero en cambio es importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto nos pasó hace poco, estábamos tratando de googlear sobre cultura guayaquileña y lo que te botaba Google de respuesta eran cosas que no son necesariamente cultura, sino que son como los elementos folclóricos de la cultura. Que son ¿Cómo? también cultura, digamos. Sí. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que nos votó? ¿O no? ¿Qué te votó a ti? A mí me votó amorfinos y serenatas. Son dos cosas que, claro, están asociadas con la cultura montuvia, pero aparte de un evento en el que sea específicamente la recitación de un amorfino, no he escuchado a nadie espontáneamente pegarse un amorfino. Claro. Y serenatas uno escucha que alguien la hizo, la generación de nuestros papás, pero básicamente nuestra generación ya no fue de serenatas nunca jamás. Claro, no. Aparte vas con una guitarra al balcón de alguien en Guayaquil y te meten un tiro. Claro. No, yo hablaba de que el folclore, digamos, como tradición y cultura como conocimiento y digamos el folclore como cuerpo expresivo de la cultura a veces se confunde justamente desde las autoridades que creen que apoyar al folclore es apoyar la cultura, cuando no es necesariamente así. En Guayaquil especialmente los ejemplos son como un poco patéticos, que lo guayaquileño se celebre con esas, ¿cómo se llamaba? Verbenas culturales. Verbenas que Y organizaba Juan Pueblo. Melvin Hoyos, que básicamente son un homenaje a la ridiculez y el cliché, ¿no?
También dijimos un poco en el programa pasado y que me parece importante cuando hablamos de identidades, identidad guayaquileña, que desde afuera se tiene mucho el prejuicio de que es el guayaco. Exacto. Que es esta persona chabacana que habla gritando, que es grosera, que es ignorante. Son un montón de prejuicios. Y que quiere sacarle provecho a todo. Y nosotros digamos, que crecimos ahí, como que desmitificamos mucho que eso es, digamos, nada más que un prejuicio. O sea, ese prejuicio también está construido. Excepto lo de gritar, chance. Lo de gritar puede ser. Sí, mis hijas a veces me preguntan por qué grito todavía. Y que, claro, y mi hija, que es hija de guayaquileño con cubana, le preguntan en la escuela por qué pasa gritando todo el día. Sí, bueno, hay pequeñas verdades en las generalizaciones, pero siguen siendo falacias. Sí, yo creo que es importante decir de lo que nos corresponde a nuestra propia experiencia como guayaquileños. Yo dejé Guayaquil cuando estaba en mis 20s y por lo tanto cada vez que vuelvo sé que le tengo una increíble cantidad de aprecio a los guayaquileños y a su gente, pero sé que también tengo el derecho como guayaquileño a expresar todo el descontento que tengo con la ciudad y cómo funciona. Porque es una ciudad que es eminentemente caótica, muy mal planificada y una ciudad en la que yo creo que los guayaquileños nos parecemos, hay muchos guayaquileños que se parecen más a los tejanos, ¿no? Que llevan el Guayaquil como un estandarte, como soy de Guayaquil, no puedes hablar mal de Guayaquil, ¿qué te pasa si hablas mal de Guayaquil? Entonces cualquier crítica a Guayaquil es como si uno tratara de desmerecer a la ciudad cuando uno lo que quiere es tratar de dar opciones o ideas para que la ciudad mejore. Y además siempre ha sido una ciudad de migrantes y de identidades como de híbridas geográficamente. Entonces ese excesivo, bueno, todos los nacionalismos, es un tipo de nacionalismo esto, sí. Esos localismos son perversos, ¿no? A mí lo que me hace reír es que toda esa gente que dice yo soy de Guayaquil, respeta Guayaquil, todos viven en San Borondón, que no es Guayaquil. Claro. Yo voy a Guayaquil y la primera semana seguro, pero puede durar hasta 15 días de que tengo esta sensación de pertenencia. O sea, yo sí siento que soy de ahí. Y cuando estoy aquí en Quito, digamos, vivo acá, me gusta, es mi casa, pero siento que no soy de aquí. Entonces, los primeros 15 días me llega eso de por qué me fui. Nunca debía irme, siempre debía quedarme aquí. Y de repente hay un punto en el que me acuerdo exactamente por qué me fui. Y generalmente pasa con el encuentro con algún viejo prepotente. Y ese viejo prepotente puede ser ni siquiera hablar conmigo, estar como, pero veo en el unicentro a un señor como trata a la mesera. Y eso es como exactamente me acuerdo, por eso yo me fui de Guayaquil. Sí. Yo sí creo que hay algo, ahorita que estamos hablando de falacias y generalizaciones, pero en Guayaquil sí ha existido que la ciudad haya curvado hacia lo conservador, hacia lo religioso, construye un tipo de personaje citadino. Y ese tipo de personaje citadino, cuando es un viejo prepotente. Claro. Yo también estoy como muy en contra de una cosa que se dice mucho y es el hecho de que Guayaquil se ha transformado. Y Guayaquil, digamos, obviamente se ha transformado desde hace 100 años para acá, pero esa idea de que Guayaquil se ha transformado en los últimos 30 años... O sea, nosotros sabemos que los últimos 32 años han sido un giro penoso hacia la derecha, en la que por supuesto que hay... que el malecón está bonito, podríamos decir, pero el malecón con rejas en la que la gente no se puede besar. Sí. Entonces... son con unos costos de una visión de qué significa hacer ciudad y qué significa la ciudadanía. Sí. Y sigue siendo el bien para pocos y jaulas primitivas, ¿no? Y una ciudad que está diseñada para andar en auto, bueno, quitando el hecho actual del problema de la seguridad, es una ciudad que está completamente diseñada para ir en auto de un lugar a otro y para estar metido, una ciudad que casi no tiene árboles. Entonces es una ciudad que es poco amistosa con el guayaquileño y peor con las personas que vienen de afuera. Ahora, nosotros que... Sí, porque si vas a una ciudad, perdón que te interrumpa, una ciudad parecida como el clima, como sería Río, ves que está repleta de árboles, nadie se está quejando porque los árboles rompen los parques, porque eso es lo que hacen los árboles. Sí. Me sorprende en Brasil que de repente los 4 semáforos paran al mismo tiempo y es un momento solo para los peatones, y lo que tú dices es la amabilidad de una ciudad hacia
su clase popular, Ujú. se miden como la ciudad está diseñada para el peatón o para el carro. Y Alejandro Aravena, ¿no? El gran arquitecto chileno ganador del premio Pritzker, dice que el éxito de una ciudad se define por lo que los ciudadanos puedan hacer al aire libre y gratis. Yo quería hablar de que nosotros crecimos en un conservatorio y crecimos en un ambiente en que la gente quería hacer cosas culturales, sea, digamos, gente que estaba muy metida en la música clásica y tal. No, y yo quería decir que crecimos en una ciudad que ya no existe. Nosotros crecimos en un Guayaquil que ya no existe porque esto es como hablar de unicornios. Crecimos en la clase media que tenía poder adquisitivo. Y esa es una clase que se acabó completamente con el feriado bancario y la dolarización. En este momento la clase media es una clase media sobreviviente. Y la clase, Pobres con internet. o ser pobres con internet. O, ¿cómo se llama? Clase media baja tirando para subterránea, como decían los adorables entenados, como para estar en la cultura. En el dato vallaco. Pero dentro de eso mismo, la clase media, como podía tener hobbies y podía tener cosas como por fuera de su vida regular, buscaba entretenimiento cultural. Y era muy interesante ver que la gente, digamos, que hacía cultura en Guayaquil, te encontrabas con los mismos especímenes en todas partes. Entonces, sin importar la edad, me acuerdo cuando, por ejemplo, pasaron Tango Feroz en el cine del Banco Central, en la calle 9 de Octubre, un cine que ahora está completamente abandonado y lleno de cajas, porque lo puedes ver desde el balcón de Manzana 14, que es una pena. Pasaron Tango Feroz y te encontrabas con todo el mundo. Y no solo eso, sino que si no la viste con toda la día, gente. con la No, people. Y si no lo viste ese día, no lo veías. Entonces también crecimos en una ciudad en que las opciones para ver cosas diferentes eran muy pocas. Cuando las opciones son pocas, se produce eso que también las valoras. Y lo que tú dices, digamos, que suena a toda la gente, pero no quiere decir eso, sino que en Guayaquil no existe. Yo me di cuenta cuando vine a Quito que había tribus urbanas por separado. Pero en Guayaquil los, entre comillas, alternativos éramos tan pocos Sí, que ya nos conocíamos todos y nos encontrábamos siempre. sí. O sea que era esa tribu que estaba fuera de ¿cómo se llamaba el bar de Urdesa? El Pernil. Esa tribu que se reunía, que le gustaba el rock y que se reunía fuera del Pernil, un poco perdida, ¿no? Sí. Esa era como lo que podríamos decir que era nuestra generación de la gente que se encontraba, que estaba interesada en cultura y que no tenía mucho sentido tribalizarse porque éramos pocos. Sí, y también es el hecho de que esa gente se reunía y se reunía a hacer cosas muy interesantes. Entonces, cuando estábamos en el colegio, había una revista que se llamaba Tiempo Libre, que era básicamente como el internet impreso, ¿no? Eran como un montón de cosas interesantes para perder el tiempo y qué es lo que dicen los guayaquileños y cómo piensan los ecuatorianos y como un montón de trivia, ¿no? Y luego, ya saliendo del colegio, esta experiencia de que probablemente es la experiencia cultural a la cual yo le tengo personalmente más cariño, que es la gente de Suácata, ¿no? Que hacía estos happenings en los que participaban arte de instalación, había pintura y había música, y había conciertos. Invadumbre, las instalaciones en los edificios abandonados. Exacto, lo que fue Invadumbre y luego se convirtió en Suácata, ¿no? Especialmente de la mano de Ricky Borges, de Manolo Ceballos y de nuestro querido Alan Jeffs, ¿no? Entonces, pero a lo que quería ir con esto es el hecho de que siempre en cada generación hay gente interesante que hace cosas. Sí, yo digamos, ahorita que estamos hablando de expresiones, yo quería hablar de algunas cosas aquí. La una es que en Ecuador sí ha habido la construcción e imposición de un canon. Y normalmente ese canon se construye desde lo masculino y desde lo centralista. O sea, es un canon hombrequiteño. Y la construcción de ese canon normalmente le tiene un menosprecio a Guayaquil. Uh-huh. Entonces, y ahorita vivimos un momento muy interesante porque tal vez es el momento en que lo más interesante que está pasando en cultura, digamos, por decirlo de una manera muy reduccionista, pero sí, es la literatura femenina guayaquileña. Pero no es que antes no existía, sino que ahorita ya es como que es innegable, digamos. Exacto. El canon se construye porque hay un poder. Yo soy bien anti-canon. Odio la canonización y ahorita cuando yo digo vamos a decir aquí lo que nos gusta a nosotros, no queremos decir lo que es mejor y lo que no, pero de alguna manera la canonización se daba
en los círculos de poder o de influencia que se daban desde Quito. Teníamos, o sea, tal vez mi cuento favorito es un cuento de Gilda Holst, esta escritora guayaca irónica, digamos, aguda, que es un cuento que se llama Reunión, que digamos, no les voy a spoilear todo el cuento, pero el tema central es el olor de la vagina de una mujer en un mundo de hombres. Sí. Y es una brutalidad de cuento. Entonces yo creo que ese cuento es más y mejor cuento, me gusta más a mí, que el de aquellos que construían el canon, ¿no? Sí, y también está el hecho de que, digamos, es importante decir que nosotros hablamos de una experiencia de cómo, dijimos antes, nos llegan las cosas y de cómo nos impactan. Y de que sabemos, obviamente, que hay grandes gestores o cultores, ¿cuáles serían? Exponentes de la cultura guayaquileña que son antes de nuestro tiempo a quienes admiramos, pero tal vez no estuvimos presentes para saber cómo esas expresiones se fueron dando orgánica o no orgánicamente dentro de la ciudad. Entonces hay un gran legado de literatura. Claro, porque Hay además no era solo ella, sí, digamos, la mujer sí. era Maritza Sino, era Ileana Spinell, digamos, tal vez una de las poetisas más potentes Sí. que ha tenido el Ecuador, nuestra tía Sonia Manzano, pero también Guayaquil, así como es la ciudad de estas expresiones desatendidas, también era en todas las ramas, o sea, en la pintura tenemos a los grandes tenemos a los grandes pintores guayaquileños, obviamente, o sea, que yo creo que serían innegables, ¿no? Qué sé yo, Tábara y, qué sé yo, Araceli Gilbert, Rendón Seminario, actualmente, o digamos, no sé si actualmente, porque viene pintando desde los 80s, Velarde, pero las grandes deudas de Guayaquil sí están con personajes como George Febres o Villafuerte. Que son gente apreciada luego de que falleció, ¿no? Luego que falleció. Sola Franco. Y digamos, George Febres y Sola Franco, víctimas de otro tipo de diáspora, de que por el mismo hecho de que era una ciudad conservadora, tuvieron que salir del Ecuador, de Guayaquil y del Ecuador para poder expresarse libremente por su condición de minorías sexuales, ¿no? La pregunta que nos hemos hecho muchas veces nosotros y que podríamos compartir es como en qué momento cambió Guayaquil, si es que era una ciudad aparentemente más libre, liberal, de izquierda. Liberal en el sentido de como se hablaba del Partido Liberal en los años 40, no el liberal de ahora. No el liberal de derecha facho. Sí, exacto. Sí, claro, entonces nos hemos hecho muchas veces la pregunta de en qué momento cambió. Una de las teorías es que es el nacimiento del populismo, que luego vamos a complicarnos con el término populismo, pero para empezar, el primer gran populista del Ecuador, que sería Guevara Moreno, de la mano de Asad Bucaram, y en el momento que nace como figura, hay un dato que me parece súper interesante, es que también en ese mismo momento nace como figura Julio Jaramillo porque le hizo su primer jingle. La primera grabación de Julio Jaramillo es un jingle para Guevara Moreno, el cual obviamente ya no existe, pero hay una confluencia entre la cultura popular y el populismo ahí en su nacimiento. Y el triunfo de la gente que controló Guayaquil durante los últimos 32 años viene dándose también por el hecho de, según ellos, combatir a ese populismo, ¿no? Entonces ese populismo trae como corolario un montón de cosas que suceden hasta ahora de transformación de la ciudad, pero ya estaba cambiando. Yo también había escuchado una teoría, no sé qué tan veraz será, pero de que el momento en que Guayaquil pierde su condición de puerto era por donde llegaban las cosas de afuera, y era que si tú querías comprar frutas tenías que ir al puerto, pero si querías comprar libros también tenías que ir al puerto. Es una ciudad sin extranjeros. Sí. Saber un gringo en Guayaquil era rarísimo. Era una gran diferencia venir a Quito y ver muchos extranjeros en la calle. Sí. Existe una gran... Y no es que no vivan extranjeros, porque viven muchos en Guayaquil, obviamente. Estamos diciendo que es una ciudad de migrantes de muchas partes. Pero es una ciudad sin turismo, es lo que quise decir, más que sin extranjeros. Es una ciudad, claro, en la que es muy difícil de que lo turístico te lo recorras en un día. Nosotros cuando vamos a Guayaquil lo que nos interesa es ir a comer. Así como hay los pintores o la generación de mujeres que fueron como no reconocidos en su valía, Guayaquil también es la ciudad de los escritores suicidas, que es muy interesante. O sea, desde el más famoso que sería Medardo, Ángel Silva, Novoa Camaño, pero también uno que yo admiro mucho, David Ledesma Vázquez, ¿no? Muerto a los 27 años como todo un rockstar. Sí, la generación decapitada. Generación decapitada también hay en Quito, ¿no? Pero creo que hay, por alguna razón que no soy capaz de analizar, más escritores suicidas en Guayaquil.
La de David Ledesma es una muerte de la que hay que hacer una película. O sea, es una cosa impresionante. Completando las teorías de cuándo se dio el cambio, es evidente que había el gran cacao, en que había esta fascinación, como las exportaciones eran con Europa, esta fascinación de la clase alta guayaquileña con París. Y Sí. justamente la razón por la que en Vinces es París chiquito es porque había como la Torre Eiffel y la idea de la clase alta ahí celebrando, tratando de tener alcurnia y representarse a sí mismos como parisinos. Todas Y las familias de los grandes cacauteros se instruían en Francia. Era como una entonces generación completa que tuvo acceso a eso. tuvieron la suerte de que cayeron además en un país en el que era muy accesible, en el París del surrealismo, y en el Sí. que era accesible en un café sí encontrarse, de hecho hacerse amigo con esa generación, que es lo que le pasa a Rendón Seminario, por ejemplo. Sí, y es lo que le pasa a Alfredo Palacio, que también forma parte de ese compendio de gente, haciéndose amigo no solo en París de la gente que estaba expatriada de Latinoamérica, sino que venía expatriada de la Guerra Civil Española y de toda Europa, porque era la ciudad donde todo estaba pasando. Y también tenemos ahora, en cambio, por contraste, que la clase alta de San Borondón, que domina Guayaquil, en cambio su ilusión es Miami. No tengo nada en contra de Miami, justamente yo tenía mucho prejuicio y cuando conocí Miami por un sector cultural de Miami increíble en el festival, que es un lugar, un momento muy bueno como para romper los mitos, pero a pesar de que uno puede decir que encuentras ese tipo de cultura en Miami, generalmente la clase alta guayaquileña no viaja a Miami por esa razón. No, viaja a Entonces los parques. se convierte en una Sí. cultura de mall y telenovelas. Entonces hay una decadencia de la clase alta muy profunda en Guayaquil. Va cayendo el modelo liberal versus conservador, se va imponiendo el modelo Populista. populista y también el modelo católico conservador, que es de donde viene el Partido Social Cristiano. Claro. Entonces son los dos, el rolosista social cristiano, la ciudad, y también llega el modelo evangélico, o sea, también se suma al modelo religioso el peso de la iglesia evangélica. Entonces de pronto tenemos como que una gran ola por todos los lados de conservadurismo que domina la ciudad. Y obviamente eso influye en lo que Cortázar diría que cuando no existen opciones empieza a haber un desierto espiritual. Yo creo que Guayaquil culturalmente es lo que Cortázar diría un desierto espiritual. Y por eso es tan importante la gente que se sale de ese canon, ¿no? Todo el tiempo. A mí, digamos, se me hace muy interesante pensar lo que tú decías con respecto a las clases pudientes siendo cada vez menos cultas. Y por otro lado, desde que existe la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil, que es una nueva experiencia dentro de la ciudad, a la que mucha gente de pocos recursos tiene acceso para poder estudiar cultura, porque todos sabemos que la educación cultural es un derecho, y esa universidad le ha dado más vida al centro que cualquier política que haya instaurado el municipio en los últimos 30 años. Sí, Entonces, bueno. de lo importante que, mira, siendo una institución educativa con menos de 500 alumnos, y ya ha, digamos, cambiado definitivamente cómo tú vives en esas cuadras, cómo los profesores tienen que alquilar departamentos cerca del centro donde la gente ya no vive. Y el abandono del centro es un fracaso de la ciudad. Es un fracaso de la ciudad. Una ciudad moderna, esto tal vez quería decirlo por mi todavía fijación con mi carrera de arquitecto fallida y abandonada. Pero lo que sí quería decir es que es una ciudad, Guayaquil es una ciudad caótica, como dijimos antes, pero increíblemente extensa. Entonces, si es que tú tienes que vivir muy lejos del centro, no vives una experiencia de ciudad nunca, porque te la pasas manejando 3 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahora en el urbanismo moderno? Justamente es repotenciar los centros. Y eso creo que debería ser lo que ocurre ahora. Y para poder repotenciar el centro y que la gente pueda vivir el centro, tiene que haber cultura, porque no hay de otra. Y ese fenómeno igual le pasa a Quito, ¿no? O sea, el fenómeno de los valles se parece mucho al fenómeno de San Borondón, ¿no? Como nos vamos a otro lugar donde ponemos en unas urbanizaciones cerradas nuestras casas, desatendemos la ciudad. Sí. Y nos acordamos solo de la ciudad cuando necesitamos ir al teatro o al cine. Y nos acordamos de la ciudad cuando no podemos salir sin que nos roben. Entonces de pronto... Y de quejarnos de no podemos parquearnos cerca. Sí, bueno, eso también es bien cultural del ecuatoriano que quiere llegar
en su carro hasta la puerta. Aquí el barrio donde vivo en Quito se me parece un poco Guayaquil porque a la gente le gusta parquearse en doble fila, entonces me siento un poco guayaquileño aquí en la prepotencia. No sé, me parece que hemos hablado de muchísimos temas como súper rondos, ¿no? Sí, este tal vez es uno de los programas más random porque se nos ha hecho súper difícil ordenar todo lo que significa ser guayaco, pero yo creo que es algo bien complejo y que, digamos, como todo en la cultura no está cerrado, sino que está en movimiento. Sí. Pero respondiendo a esa pregunta de se va, se queda o se adapta, ¿Se va, se vuelve loca o se adapta? perdón, se va, se vuelve loca o se adapta. Claro, incluso los amigos que se quedaron a vivir en Guayaquil, muchos se van a la playa, que es la manera de irse sin irse. Exacto. Entonces De estar a 40 minutos manejando. Daniel Adum, Juan Carlos González, que viven realmente en la playa, a pesar de que decidieron quedarse. Sí, yo creo que la experiencia de Daniel, que es algo que en algún momento tratamos de poner en una película, es muy decidor de cómo Guayaquil trata las expresiones culturales. O sea, una persona que organizó un colectivo que gratuitamente hizo murales increíbles llenos de color en la ciudad. La respuesta de El Bigote fue pintar todo de gris. ¿Y qué era lo que había antes de que Daniel haga los murales en esos lugares? Grafitis de pandillas, básicamente pipís, o con firmas de pandillas con esa estética bien cualquier cosa, o Claro. abandono. Y algo de lo que podríamos también hacer tesis completas es el hecho de que usaban pintura gris. Entonces, como Daniel bien dice, Guayaquil se convirtió en Guayagris. Guayagris, sí. Una ciudad en la que de por sí el agua es gris y el cielo es gris. Sí. El agua de Guayaquil sería solo un tema entero, pero en cambio no nos metemos en política. No nos metemos en política tanto, aunque creo que ha estado Aunque siempre como nos metemos en impregnado el política. programa durante todo este tiempo que hemos hablado. Pero Otro que se quedó en Guayaquil es el gran Fernando Mieles, y él tiene una excelente frase sobre la cultura guayaca que es: aquí todo se pudre. Dicen que nadie es profeta en su propia mierda, pero a mí, de alguna manera, las 4 películas que yo he hecho son sobre Guayaquil. La primera es absolutamente en Guayaquil, sobre Guayaquil. La segunda es muy sobre Guayaquil, la memoria de Guayaquil. La tercera, que es Gafas Amarillas, es sobre la identidad de guayaquileños en Quito. claro, que es con lo que vivimos desde hace 25 años. Y la cuarta, que es la playa de los Enchaquirados, bueno, no pasa en Guayaquil, pero pasa en Guayas, y Guayaquil es el gran personaje fuera de campo, ¿no? Claro, porque es el contraste de la ciudad conservadora con un tipo de libertad que bien nos gustaría que existiera dentro de Guayaquil. Yo tenía 2 cosas más que decir. La una es que, así como cuando hablas de la humanidad, en términos, para la historia de la Tierra, el hombre ha estado básicamente un segundo sobre la Tierra. Sí. Y ya el Homo sapiens ha estado medio segundo sobre la Tierra. Y en ese medio segundo, casi todo el tiempo estábamos en África y luego nos movimos hacia el mundo. Así que esencialmente podríamos decir que somos africanos. Sí. Pero asimismo, cogiendo ese ejemplo, que me encanta como para desmitificar el racismo y de dónde somos, y cuando el nacionalismo quiere decir yo soy realmente de aquí, no, todos somos de África, todos. Pero en ese mismo espíritu, en Ecuador todos somos costeños, porque los primeros ecuatorianos estaban en la costa. Y de ahí se movilizaron hacia otros lugares del Ecuador, hacia la sierra. Entonces no existen serranos y costeños. Sí. Todos somos costeños. Sí. Y esa idea del guayaquileñismo como excepción es algo que me da eterna pereza. Sí, no, digamos, yo creo que sí hay que combatir todo ese orgullo de los verdaderos guayaquileños. ¿Qué es eso? Claro, Que ¿qué son los verdaderos guayaquileños? si todos somos migrantes y todos somos mestizos y todos somos híbridos cultural y biológicamente, llegaron mis hijas. Entonces sí, los guayaquileños de San Borondón, por favor no tuiten al respecto de nuestra falta de guayaquileñidad, porque les caemos con la 45 intelectual, que es el poco acento que nos queda. Tal vez tendríamos que hacer otro programa solo sobre música guayaquileña, que es algo que... Solo sobre comida. Yo haría un programa solo porque el plato típico de Guayaquil supuestamente sí es o el caldo de manguera o el caldo de bolas de verde, y yo creo que es solo sobre comida. Yo soy un guayaquileño al que no le gusta el encebollado, entonces también ya puedo ser cancelado por eso. Puede ser cancelado por eso, pero en cambio
les podemos decir muchos lugares donde pueden ir a comer. Me encanta la frase de Fernando Mieles, todo se pudre. Al mismo tiempo, esos 32 años llegaron a su fin. No sabemos si lo que viene es mejor, ojalá no sea peor, pero por lo menos la ciudad está cambiando. Sí, yo lo que espero es que Guayaquil sea una ciudad más inclusiva, una ciudad que acepte sus diferencias y que la gente que es diferente no sea la excepción. Bueno, nosotros somos de los que nos fuimos, tal vez somos de los que se volvieron locos. Sí. En todo caso, hay mucho más que decir sobre Guayaquil. Creo que es el programa más caótico que hemos tenido porque es un tema que nos desborda. Creo que tenemos esta deuda con la ciudad y podemos hacer un programa completo sobre la música guayaquileña que nos gusta, sobre la comida, sobre las expresiones que están ocurriendo y de que siempre vamos a volver a trabajar porque es una fuente inagotable de inspiración. Y volveré de 2 semanas a preguntarme por qué me fui. Pero comiendo riquísimo. Eso. Así que muchas gracias por escucharnos. Un abrazo.